Comenzamos hablando del Banco Central Europeo porque hoy ha preferido no tocar los tipos de interés. La inflación en la zona euro está en el 2,5% y la institución prefiere esperar a tener más datos que confirmen que los precios seguirán bajando. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ha dado detalles de si en septiembre podría haber un recorte de tipos como el del pasado junio. La relajación de la política monetaria en la eurozona comenzó el mes pasado, pero ante la presión inflacionaria del sector servicios y los aumentos salariales, los inversores ya esperaban una pausa en la reunión celebrada hoy en Frankfurt. Desde allí, nuestro compañero José David Navarro nos explica mejor las razones de la decisión del Banco Central Europeo. Buenas tardes. Pues sí, no ha habido sorpresa. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el mismo nivel en el que los dejó el pasado mes de junio, ante el aumento de los precios en el sector servicios y ante la presión que han ejercido o que están ejerciendo la actualización negociada de los salarios. El sector servicios es el que más preocupa aquí en la eurozona actualmente, sobre todo en una época como la que nos encontramos de turismo y de vacaciones, porque los precios evolucionaron en el mes de junio al doble de ritmo al que deberían evolucionar, es decir, alcanzaron el 4,1% cuando el objetivo en general que busca el Banco Central Europeo es del 2%. Ese es uno de los motivos, el más fuerte, por el que, como les adelantaba, el Banco Central Europeo ha decidido hoy en Frankfurt mantener los tipos de interés y esperar a la reunión de septiembre, para cuando esperan haber recopilado más datos que les ayuden a entender la evolución de los precios. En el foco de atención de los analistas, por supuesto, está la Reserva Federal de Estados Unidos, que también, por cierto, se reúne en el mes de septiembre. Muchos analistas creen que el Banco Central Europeo puede esperar a ver qué hace la Reserva Federal en Estados Unidos en el mes de septiembre, porque aunque ambas instituciones monetarias son totalmente independientes, a nadie se le escapa que diferir para Europa mucho de la política monetaria de Estados Unidos puede traerle perjuicios a nivel de la cotización del euro y, por consiguiente, también de la inflación aquí en Europa. Como dice José David, la FED se reúne más adelante, pero desde el FMI se rebaja la urgencia de un recorte en las tasas de interés. Ana Nieto, ¿qué sugiere el fondo a la FED? Pues Paco, el Fondo Monetario Internacional hoy ha hecho pública la evaluación económica de Estados Unidos, que es el llamado artículo 4, y en él se sugiere a la Reserva Federal que no rebaje tasas en julio, que no las rebaje tampoco en septiembre, y más bien que se espere a finales de año. En septiembre es cuando la mayor parte de los inversionistas y los analistas están contando con la primera rebaja de tasas de interés que baje el precio del dinero, que está en los niveles más altos de los últimos 23 años. Pero hay dos reuniones más antes de fin de año, una es a primeros de noviembre, otra es a mediados de diciembre, y es a estas fechas a las que se refiere el fondo. El Fondo Monetario Internacional da la bienvenida a la caída de la inflación gracias a la política monetaria, pero también a la mejora de las cadenas de proveedores tras la pandemia. Pero todavía ve riesgos inflacionarios en una economía que, a pesar de las subidas de las tasas de interés, sigue marchando a muy buen ritmo, y eso a pesar de los últimos datos de un cierto enfriamiento. Esos riesgos inflacionarios les dan pausa para pedir que se aguante un poquito más. Se piensa que no solamente el crecimiento, sino que también la evolución del empleo sí que permite un margen de maniobra para esperar hasta finales de año. La mayor parte de los economistas de Estados Unidos están muy en desacuerdo con esa posición. ¿Y qué otras sugerencias tiene el fondo para la economía de Estados Unidos? Sí, el fondo hace una larga lista de sugerencias, entre ellas una de política fiscal, porque para el fondo es necesario que se rebaje tanto la deuda pública como el déficit, y que para ello se suban los impuestos de una forma progresiva. El presidente Biden quería subir los impuestos a las corporaciones y a todos aquellos contribuyentes que ganen más de $400.000 al año. El fondo dice que incluso habría que subir los impuestos a quienes ganen menos de esa cantidad. Los recortes de impuestos que aprobó Donald Trump durante su legislatura vencen en el año 2025 y el nuevo Congreso tendrá que decidir qué hace.
a partir de ahora. Hay otra recomendación con respecto a la inmigración. El Fondo Monetario dice que sería deseable tener una política un poco más ordenada con respecto a la inmigración, las oleadas de inmigrantes que están llegando al país, aunque esta es una reforma que hace décadas que no se produce. No obstante, el fondo dice que la llegada de los inmigrantes ha sido muy positiva para la economía desde el punto de vista tanto laboral como de la inflación como de la economía. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y nos vamos ahora a Cuba. El gobierno permitió hace 3 años por primera vez la presencia de empresas privadas en algunos sectores. Desde entonces, el número de pequeñas y medianas empresas ha crecido hasta superar las 11.000. Ahora, en medio de una crisis inflacionaria que dificulta el acceso a los bienes de primera necesidad, tales como alimentos, electricidad, gasolina, La Habana ha anunciado medidas orientadas a regular este nuevo sector privado. Más de 11.000 nuevas pymes han surgido en Cuba desde 2021, un poderoso sector privado que domina el 44% de las ventas minoristas. Desde mayo, las empresas cubanas pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que les permite importar productos a Cuba. Pero eso podría acabarse. Ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero acusó a las empresas de evadir impuestos y desviar las divisas que antes fluían a las arcas del Estado. Los montos, de acuerdo a estimados que se ha hecho según las importaciones, las entradas al país, se estiman que unos 2.000 millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado, parte legal y parte ilegal. Marrero anunció que en el futuro las empresas privadas tendrán que pagar sus importaciones a través de cuentas en bancos cubanos sin dar más detalles. Para los emprendedores, esta decisión dificultará el crecimiento del sector privado, pues frenará la actividad importadora, exacerbando la escasez de productos en la isla. Nos vamos ahora a Argentina. El gobierno de Javier Milei aspira a recuperar la alicaída inversión en este país con un régimen que otorga beneficios extraordinarios impositivos a aduaneros y cambiarios por 30 años a quienes inviertan más de 200 millones de dólares. En el yacimiento de petróleo y gas más rico de Argentina, Vaca Muerta, unos se ilusionan con exportar a Europa y Asia, pero otros temen más desigualdad social y más contaminación ambiental, ya que no se prevén controles. Diego Rosales está rodeado por el yacimiento de petróleo y gas Vaca Muerta, el más rico de Argentina. A un lado, el humo negro de un pozo de Shell. Al otro, la petrolera estatal argentina YPF tiene su planta de arena que usa para fracturar el subsuelo donde están los hidrocarburos. Rosales cuenta que algunos de su comunidad trabajan en el petróleo mientras sus animales mueren por derrames o porque ya no pueden pastar libremente. Ahora no estamos más alarmados porque bueno, ya salió esto, lo que es la ley base, que también va a ayudar a que la actividad se incremente, y así que creemos nosotros que de lo impactados que estamos vamos a hacer el doble de impactados que vamos a estar más adelante. La ley que impulsó el presidente argentino Javier Milei contiene un régimen de incentivo para grandes inversiones que otorga a las empresas beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros por 30 años. YPF y la estatal malaya Petronas prevén invertir para exportar gas natural licuado, GLN en barco, a Europa y Asia. La británica BP y la noruega Golar también planean exportar GNL desde esta provincia de Neuquén. El ministro de Infraestructura de Neuquén considera que sin el régimen impulsado por Milei, estas inversiones no se anunciarían. Da un marco de previsibilidad y de contexto como para crear una especie de clima de país normal que no era lo que venía siendo hasta ahora. Sin embargo, admite que este régimen es condición necesaria pero no suficiente para que se concreten las inversiones. Va a tener que, con el correr de los años, empezar a demostrarse que somos creíbles otra vez para que vengan cada vez más inversiones. El régimen busca promover no solo la energía, sino también la minería, la actividad forestal, la tecnología, la siderurgia, la infraestructura y el turismo de Argentina.
Entre los economistas hay debate sobre lo que puede dejar este régimen a este país en general y a Neuquén en particular. Lo que va a hacer es que Vaca Muerta pueda explotar todo su potencial y otros proyectos que estén vinculados a ya sea la industrialización, polos petroquímicos o mayores niveles de exportación. Se va a necesitar hacer el training de mucha más mano de obra. Menos optimistas son el Observatorio Petrolero Sur, pese a que admiten que se creará empleo de altos salarios mientras dure la explotación de hidrocarburos. Lo que va a suceder es que se van a multiplicar las desigualdades. Al lado de los pozos hay gente que se calefacciona quemando basura porque no tiene ningún tipo de gas. ¿Qué va a pasar en 10, 15 años cuando ya no sea negocio explotar los hidrocarburos y una de las cuencas hídricas más importantes de Argentina esté contaminada? A 3 kilómetros de la comunidad de Rosales, el Estado termina una planta que elevará el transporte de gas, mientras sus vacas buscan sobrevivir en Vaca Muerta. El régimen de incentivo para grandes inversiones ya rige en Argentina. Falta reglamentarlo y falta convencer a los inversores de que la macroeconomía argentina se arreglará y que el régimen continuará aunque cambien los gobiernos. La Organización Internacional del Trabajo presentó hoy la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe, un plan de 6 años orientado a combatir el empleo informal en la región. La mitad de las personas ocupadas en América Latina y el Caribe lo hacen en la economía informal y no tiene acceso a unas condiciones de trabajo dignas, según los parámetros establecidos por la organización. Para cambiar esta situación y facilitar la transición de la economía informal a la formal, la OIT ha diseñado una hoja de ruta que deberá implementarse hasta 2030 y que constituye un marco de referencia para el diseño de políticas públicas. Pues hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.